doctora Leticia Pérez Salame es infectóloga, especialista en medicina interna, especialista en hepatitis, infección por VIH, influenza, sífilis, entre otros, miembro del American College of Physicians, de la Asociación de Medicina Interna de México, de la Asociación Mexicana de Infectología y Microbiología Clínica y de la Asociación Médica Mexicana de VIH y SIDA. Y vamos a hablar de cómo ha mutado, variado y las cepas del COVID, cómo ha evolucionado el COVID. ¿Cómo estás, Leticia? Hola, ¿qué tal, Marta? Muy buenos días a todos ustedes. No, encantada que estés aquí. Oye, pues empecemos con, ¿qué es un virus? Que no es lo mismo que una bacteria. Es correcto. Los virus son parásitos intracelulares obligados. Es decir, a diferencia de una bacteria que digamos que es autosuficiente, se puede reproducir por sí misma, los virus no pueden reproducirse por sí mismos. Necesitan infectar a su célula huésped para utilizar el mecanismo de producción de esta célula a la cual infectan y así poderse replicar. Entonces, forzosamente para completar su ciclo deben de infectar a su hospedero. Oye, Leti, entonces, ¿por qué todos sabemos que los antibióticos no sirven en un virus y sí sirven en una bacteria? Así es, justamente por los ciclos de replicación. Los antibióticos, depende de la familia de antibióticos que estemos hablando, van a actuar en una parte de este ciclo de reproducción de la bacteria. Los antivirales van a actuar en alguna parte del ciclo de replicación del virus. Pero como son organismos independientes, en efecto, un antibiótico dirigido para atacar bacterias no tiene acción antiviral. Ok, ya quedó claro. Ahora, yo sí quiero tu opinión, Leticia. Ahorita que estábamos comentando, Rebeca y yo, del tema del manejo de la pandemia en México, ¿tú qué opinas? Eh, pues yo creo que ha sido un manejo deficiente, definitivamente ha sobrepasado pues los servicios de salud, tanto públicos como privados. Pienso que ha habido deficiencias en el manejo específicamente de limitar la transmisión. Particularmente tuvimos una oportunidad en el inicio de la pandemia, el no hacer el uso de cubrebocas, por ejemplo, obligatorio, me parece que ha sido una deficiencia. Y por otro lado, algo muy importante es que México, a un año de la pandemia, seguimos siendo uno de los países que practica menos pruebas de diagnóstico. Sí. Y esto es muy importante porque recuerden que hay una parte de la población que está infectada pero no tiene ningún síntoma o tiene síntomas leves, pero siguen transmitiendo el virus. Y esto provoca que la cadena de transmisión pues se eleve, se multiplique en forma muy importante. Claro. La verdad es que es una pena y a eso le sumas la cantidad de vacunas que estamos poniendo por día, que es verdaderamente triste ver que en un país de 120 millones de personas, por lo menos el 70% necesite esa vacuna y que vemos otros países que están vacunando a 2.5, 3 millones de personas por día y que en junio, julio ya están casi cantando victoria y nosotros nos cuelgan. En fin. A ver, entonces, regresando al tema de cómo ha evolucionado el COVID, porque todo esto que han escuchado cuentavientes en los medios últimamente, de la cepa que nació en Sudáfrica, la cepa que nació en Reino Unido, cómo va mutando y cómo se van creando estos variantes o estos linajes en la forma en que cambia, ¿qué es la estructura, Leti, del COVID? Exacto. Mira, esto es algo que sucede en todos los virus. De hecho, si nosotros recordamos los principios de evolución, pues es justamente la posibilidad de adaptarse al medio. Entonces, los virus tienen una capacidad de replicación mayor, mucho mayor que pues, organismos más grandes, los mamíferos, etcétera, los seres humanos, pero todos los virus cambian. ¿Y qué son las mutaciones? Son cambios en la estructura genética del virus. Es decir, digamos que a la hora de replicar, ellos tienen que copiar su material genético para
digamos que su progenie tengan este material genético. Si hay una copia, el ejemplo más práctico es, por ejemplo, yo escribo muy rápido en la computadora, pero con muchos errores de dedo a la hora de escribir palabras. Y en estas palabras, si el error de dedo, hay una letra que está cambiada, pero uno puede leer la palabra, digamos que no tiene una traducción clínica, ¿sí? En este caso, en el caso de los virus, la proteína que se produce, pues no cambia gran cosa y por lo tanto la acción que hacía esa proteína se conserva. Sin embargo, si yo escribo rápido y uno no puede leer o no entiende la palabra que yo estoy tratando de por estos cambios en las letras. Entonces, esa mutación, ese cambio, sí tiene un impacto, porque pude haber cambiado el significado de la palabra. Traducido al virus, la estructura de esa proteína, vamos a hablar específicamente de la proteína de la espiga o spike, a la cual están dirigidos los anticuerpos, es decir, los mecanismos de defensa que nosotros producimos si nos exponemos al virus, o que estamos tratando de producir o semejar a través de la aplicación de la vacuna. Si hay un cambio conformacional en la vacuna de la espiga, a lo mejor estos anticuerpos que se produjeron no embonan en esta proteína de la espiga. Es un poquito una analogía como tener una llave y una cerradura. Si nosotros cambiamos las características de la llave, probablemente ya no entre a esa cerradura. Ya, ahora, la palabra correcta es nueva cepa o una variante. No, es una variante, es decir, esta, digamos, nomenclatura depende de la cantidad de material genético que ha cambiado. Si es una sola letra o muy pocas letras, son unas variantes. En el caso de VIH o hepatitis C se conocen como cuasiespecies, es decir, comparten el 95% de su material genético, pero tienen un 5% de variabilidad. Muy poca, sin embargo, es un cambio, no son iguales. Una cepa necesita una cantidad de cambios mucho mayor, ¿sí? Ya. Que es 5%. Entonces depende del porcentaje de material genético que haya cambiado. Entonces, no es preciso decir que hay una nueva cepa en Sudáfrica, una nueva cepa en Reino Unido. No, son variantes. Son variantes. Son variantes, exactamente, del virus. Ahora, estas variantes pueden tener una traducción clínica o no, porque hay muchísimas variantes. Por eso se conoce como variantes de interés. ¿Por qué? Porque las variantes de interés tienen básicamente tres características. Una es que los métodos diagnósticos que utilizamos, por ejemplo, el PCR o la prueba de antígeno, no puedan detectar estas nuevas variantes. Esa es una traducción clínica muy importante, porque tendríamos problemas al diagnóstico. La otra es que los tratamientos, ya sea medicamentos antivirales o las monoclonales, los anticuerpos monoclonales, no tengan, si tuvieran actividad contra el virus original, digamos, contra el cual fueron diseñados, y perdieran o disminuyera su efectividad ante esta nueva variante. Ese sería un problema terapéutico. O bien un problema de vacunas, que la vacuna, la cepa a la cual se configuró o se edificó la vacuna original, pierdan efectividad contra estas nuevas variantes. A eso se le conoce como variantes de interés y son justamente las que tú comentabas. Ya, pero entonces dime una cosa, la gran preocupación de la vacuna sobre la variante es porque la vacuna está diseñada para atacar, digamos que, las letras del SARS-CoV-2 y con nuevas letras, esas ya no las reconoce, ¿me explico? Sí, lo que las letras significan es en dónde se produce la mutación. Es decir, si nosotros, recordemos que en la letra nosotros lo estamos viendo como una codificación genética, estamos viendo solo una cantidad de letras, pero esto en la vida se traduce como una proteína que es tridimensional, ¿sí? Si esos cambios en esa mutación producen un chipote, por llamarlo así,
justamente donde se acopla el anticuerpo a la proteína de la espiga, entonces pueden disminuir, es más difícil que se acople, más difícil que se pegue y por lo tanto que neutralice. Esas son las variantes de interés. Podrá haber algunas variantes que sean benéficas, no todas las variantes son malas. Por ejemplo, a su vez, si este chipote que se produce por esta mutación ahora impide que reconozca el receptor en donde entra a la célula, entonces esa variante no podrá infectar, es una variante deficiente. Entonces, como les digo, los virus mutan constantemente. Algunas de estas variantes traducirán para el virus una ganancia que pueda ser más, que infecte más fácil o que se transmita más fácil, o en el caso de las variantes de interés, también interesa si tienen una evolución de la enfermedad más agresiva. Mayor porcentaje de los pacientes podrán tener cuadros más graves. Eso es lo que preocuparía, digamos. Claro. Ahora, específicamente, ¿cuáles son las características que nos debería de preocupar, Leti, sobre las variantes específicamente de Reino Unido, Sudáfrica y Brasil? De acuerdo. La variante que se describió principalmente en Reino Unido, que se conoce como B117 o la variante de Reino Unido, tiene dos características importantes. La primera de ellas, y la que primero fue descrita, es que es un virus que se transmite con mayor facilidad. Es decir, la variante original tenía un R0, esto es el concepto de una persona infectada en promedio a cuántas personas más va a infectar. Y el R0 del virus original se catalogaba entre 2 y 3. Una persona infectada a su vez transmitiría a 2 a 3 personas la infección y estas a su vez a otras 2 a 3 personas cada una. Esta variante de Reino Unido se considera que tiene aproximadamente un 50% de mayor transmisibilidad. Y justamente esta tercera ola que está ocurriendo desafortunadamente en Europa es fundamentalmente por la diversificación de esta cepa originalmente descrita en el Reino Unido. Ajá. Posteriormente también se le atribuyó que es una cepa más patogénica, es decir, vámonos a las cifras originales, al inicio de la pandemia habíamos considerado que el 80% de las personas infectadas iban a padecer un cuadro o asintomático o con síntomas leves que no requerirían atención hospitalaria, por ejemplo, ¿no? Ajá. Esta nueva cepa también se ha demostrado que tiene un mayor porcentaje de producción de cuadros graves. ¿Sí? Sin embargo, parece que las vacunas existentes conservan efectividad de protección contra esta variante del Reino Unido o B117. Ok. Todas. Perdóname. Todas. O sea, Sí, Moderna, AstraZeneca, correcto, Pfizer. correcto. Así es. Ahora, en contraposición a esto, la variante originalmente descrita en Sudáfrica o conocida como B1351 también tiene una capacidad de mayor transmisibilidad, igual que la cepa de Reino Unido, aproximadamente 50%, pero sí se afectan, sí tiene una repercusión tanto terapéutica, por ejemplo, los anticuerpos monoclonales tienen menor acción contra esta cepa y justamente tiene una disminución en la efectividad de algunas vacunas, particularmente la de Johnson Johnson y la de AstraZeneca. Ok. Y bueno, qué preocupación. Así es. Así es. El asunto es que, pues como ya lo vivimos en la primera ola, una cosa es donde originalmente se describen las variantes y la otra es que se diseminan muy rápidamente, como sucedió con la cepa original. Claro. Entonces, pues ya está la posibilidad de detectar estas variantes depende de
qué tantas pruebas se hagan en un país desde el punto de vista epidemiológico. O sea, se aíslan las cepas que están circulando en ese país y se corre, digamos, se elabora un análisis de su material genético justamente para poder detectar estas mutaciones o variantes. Si tenemos un sistema como Gran Bretaña que rutinariamente hacía un análisis de las cepas circulantes en forma muy importante, pues pudo detectar en una forma muy inicial esta variante. Estados Unidos, por ejemplo, no hacía una recopilación de sus cepas en una forma tan eficiente como Gran Bretaña. Ahora han incrementado en una forma sustancial esta monitorización epidemiológica, pero por ejemplo en nuestro país esta monitorización es deficiente, entonces al igual que en muchos otros países. Entonces no conocemos qué tan extendido está estas variantes en la transmisión actual en nuestro país. Sin embargo, pues sí se han confirmado en Estados Unidos y probablemente pues tenemos también en nuestro país algunas de estas variantes o varias. Oye, ¿y la variante de Brasil, Leticia? La variante de Brasil comparte ciertas características con alguna de estas otras. Esta se conoce como P1 y tiene un impacto moderado también en la efectividad de los anticuerpos monoclonales y una disminución en plasma convalescente. Aún no tenemos información de que afecte la efectividad de las vacunas. Esto es algo que se tiene que estar monitorizando en forma constante y la información pues se va actualizando conforme tenemos estos ensayos clínicos. Ya. Ok, podemos hacer una pausa rapidísimo y regresando. ¿Qué no sabemos hasta ahora de las variantes? ¿Van a seguir apareciendo más variantes? ¿Y qué onda con la doble mutación que se encontró en la India? Hoy estamos en clases de ciencia con la doctora Leticia Pérez Salame, infectóloga, hablando sobre las mutaciones, las variantes, las cepas y cómo ha evolucionado el coronavirus. No se vayan, ya volvemos. Qué bueno que están con nosotros porque estamos en una conversación con la doctora Leticia Pérez Salame. Ella es infectóloga, especialista en medicina interna. Ella es miembro del American College of Physicians, de la Asociación de Medicina Interna en México y de la Asociación Mexicana de Infectología, entre otras, explicándonos las mutaciones, las variantes, las cepas y cómo ha evolucionado el COVID. Ya hablamos de qué es una cepa, qué es una variante. En realidad es una variante lo que estamos viendo del COVID, más que una cepa. Ya explicó que es un virus. Ahora sí que hablamos de las variantes del Reino Unido, de Sudáfrica y de Brasil. ¿Qué no sabemos hasta este momento de estas variantes, Leti? ¿Algo que te preocupe en lo particular? Sí, claro. Bueno, lo más importante es tener esta monitorización epidemiológica. O sea, ¿Y existe en México, Leticia? sí existe, pero se hace, digamos, la verdad es que desconozco el porcentaje de cepas que recupera la Secretaría de Salud y que corre esta caracterización genética. No conozco qué porcentaje lo hacen. Tenemos la capacidad en algunos laboratorios, como en el INER, por ejemplo, tienen la capacidad de hacer esto, pero es información que no se ha dado a conocer. Ya. Ok, entonces, ¿qué no sabemos hasta ahora? Pues la realidad es que estas mutaciones tiene que haber una correlación clínica, es decir, si esta mutación A tiene algún efecto, ya sea, decíamos, en el diagnóstico o en el tratamiento o en la efectividad de las vacunas. Y esto es un estudio constante que se debe de hacer a nivel mundial y luego en cada país conocer justamente las variantes que están circulando con mayor frecuencia. Claro. Oye, quiero aprovechar para tener tu opinión, Leti. Ciertamente, a diferencia de otros países, la cantidad de vacunas que estamos poniendo en los brazos en México es muy, muy, muy por debajo de lo deseable, desafortunadamente. Aún así, algunos suertudos ya se han podido poner la vacuna. Muchos otros no, pero también muchos otros porque no están convencidos, porque no están seguros, porque no quieren, porque tienen miedo. ¿Qué les dirías?
Yo creo sin duda alguna que cualquier vacuna es mejor que no vacuna. A ver, las vacunas eh, pueden protegernos contra enfermedad grave. Es decir, hay diferentes tipos de protección de la vacuna. Una es que nos vacunemos y no nos infectemos. Eso sería, digamos, un control absoluto. Pero otra posibilidad es que nos infectemos, pero que no evolucione a cuadros graves. Esto, cuando se diseñaron las estrategias, ese es el principal objetivo de las vacunas, evitar la morbimortalidad, es decir, evolución a cuadros graves y a muerte. Entonces, las vacunas, prácticamente todas, han demostrado que protegen contra cuadros graves y muerte, disminuyen el porcentaje de la población infectada que va a evolucionar a estos cuadros graves. En cuanto a la transmisión, hay reportes preliminares, sobre todo de ya reportes en la vida, no en ensayos clínicos controlados, sino ya en la vida real, por ejemplo, lo reportado por Israel, que sí sugieren que tiene un impacto también en una mayor porcentaje de infección y además que aquellos pacientes que se infectan digamos que producen menos virus. La cantidad se llama carga viral. La carga viral que expelen es menor que una persona que se infecta y que no ha sido vacunada. Y esto, en teoría, tendría una traducción en una menor transmisibilidad del virus y, por lo tanto, menos contagios. Claro. O sea, dirías la que sea, pero pónganse. Así es, sin duda alguna. Así es. Pero por qué la que sea? La que sea, da igual si es Sputnik, si es CanSino, si es Pfizer BioNTech, si es Moderna, la que sea. Porque cualquiera de estas vacunas va a ofrecer un grado de protección superior al 50%, que es lo que la Organización de las Naciones Unidas determinó como objetivo para que una vacuna pudiera considerarse como efectiva. ¿Sí? Cualquiera de estas vacunas nos va a proteger contra cuadros graves y cualquier vacuna es mejor que no vacuna, sin duda alguna. Claro, claro, claro. Oye, y tú como científica, ¿qué le dirías a todos aquellos que todavía tienen dudas por la velocidad a la cual se hicieron estas vacunas? Bueno, recuerden que no es que se hayan elaborado súbitamente en un año. O sea, lo que nos dio la posibilidad al mundo de elaborar una vacuna y tenerla en distribución a un año de un inicio de una pandemia de la magnitud con la que estamos cursando, es toda la infraestructura médica que se creó a lo largo de muchas décadas. Lo que se hizo fue utilizar esa infraestructura ahora dirigida a una infección en particular, en este caso SARS-CoV-2. Pero es investigación de décadas, ahora aplicada a una enfermedad en particular. En efecto, tenemos las plataformas de vacunas es, digamos, la manera en la que se producen estas vacunas. Y tenemos vacunas que se producen por los medios tradicionales y tenemos vacunas más novedosas, en particular las vacunas de RNA. Son, digamos, la tecnología más novedosa, que es específicamente Pfizer y Moderna, esta plataforma de vacunas. Bueno, cuentavientes, ya escucharon de una gran infectóloga mexicana, la doctora Pérez Saleme, que es especialista en medicina interna también y es parte de la Asociación Mexicana de Infectología. Antes de despedir, Leti, ¿qué quisieras que supieran todos los que te están escuchando? Yo quisiera comentarles, por favor, vacúnense. Es muy importante tener el esquema de vacunación completo. Aquellas vacunas que requieren 2 dosis, hay que aplicar ambas dosis. A los pacientes inmunocomprometidos que me han estado contactando para preguntar si se pueden poner la vacuna, si la vacuna es segura, se piden menos datos. Pero lo que sucede con inmunocomprometidos no es que la vacuna les haga mal, sino que probablemente tengan una menor respuesta de protección a la vacuna. Pero la recomendación sigue siendo
vacúnense, por favor. Claro. Oye, y aprovechando que tú eres especialista también en VIH, yo he oído, y aclárame esto, Leticia, que mucha de la gente de la comunidad LGBTIQ toma ciertos antivirales preventivos. No sé si ese es el nombre correcto. Sí, sí. Pero muchos creen que no les ha dado COVID por esos antivirales que toman. Sí, esto creó mucha confusión porque obviamente al inicio de la pandemia se pensó que algunos antivirales, particularmente los inhibidores de proteasa, quizás el nombre más conocido fue lopinavir-ritonavir o Kaletra, se pensó que tenía actividad contra COVID. Ahora se sabe que no. Ningún antiviral para VIH tiene actividad contra COVID, de tal suerte que no les confiere el estar bajo tratamiento antirretroviral o profilaxis preexposición, que se llama PrEP, no confiere una protección. Ahora, muy importante, hasta diciembre se pensaba que los pacientes con VIH no tenían un mayor riesgo de adquirir la infección y que si se infectaban por COVID, que tendrían una peor evolución o cuadros más graves. Ahora hay nueva información que se presentó en el Congreso del CROI recientemente hace unas semanas, en donde sí hay evidencia de que los pacientes con VIH, particularmente los que tienen CD4 bajos, por debajo de 200, adquieren la infección con mayor facilidad y además pueden evolucionar a cuadros más graves. Entonces, son considerados población de alto riesgo y deben vacunarse. Claro. Y hablábamos en el corte, Leticia y yo, la importancia de que los hombres se vacunen. Muy al principio, y me gustaría que nos aclararas qué es lo que se sabe hasta hoy. Seguramente han notado que mueren más hombres que mujeres y que tienen muchas más complicaciones los hombres que las mujeres. ¿Es así hasta hoy, Leti? Así es. Desde el inicio de la epidemia, la infección ha sido más frecuente y más letal en hombres que mujeres. Y esto es multifactorial. Se piensa que la cuestión hormonal y la cuestión genética tiene un impacto en el sistema inmunológico en general. También razones culturales. En general, la mujer es más cuidadosa de su salud porque a su vez es proveedora del resto de su familia, ¿no? En atención de salud, comida, casa, etcétera, que los hombres. Y entonces es multifactorial, pero este fenómeno se ha visto en todo el mundo y nuestro país no es la excepción. Claro. Bueno, la doctora Leticia Pérez Saleme está en el Hospital Ángeles del Pedregal, es infectóloga, el 55-68-50-50. Leticia, muchísimas gracias por compartir tu conocimiento con nosotros. Un placer estar con ustedes nuevamente, María.